Teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice lo siguiente, o entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B, es decir, algo ya terminado, una terminación de probabilidad, a partir del resultado de los sucesos A. En este caso, los sucesos A son las primeras que se determinan. Por ejemplo, habíamos visto de los proveedores, el suceso A es el proveedor 1, el proveedor 2 y el proveedor 3, y el suceso B son los productos que son rechazados o aceptados. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. En cambio, el teorema de Bayes hace el cálculo inverso de la probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que calcula la probabilidad de A ya teniendo la condición de B. Es decir, ya teniendo una condición final, calcula una probabilidad de A del modo inverso. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula, que en resumen quiere decir que esta es la probabilidad calculada teniendo en cuenta de B, calculamos A, entre la sumatoria de todos los posibles resultados que tengan la probabilidad de B esperada. Vamos a ver eso con un ejemplo más claramente. En 3 urnas hay pelotas de 2 colores, blanco y naranja, dispuestos de la siguiente manera. La primera contiene 10 pelotas, 4 naranjas. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a determinar urna 1, dice que tiene 10 pelotas, 4 naranjas. Eso quiere decir naranjas tiene 4 y blancas tiene 6. ¿Sí? La segunda urna contiene 6 pelotas. La urna 2 contiene 6 pelotas. Tiene una naranja. Naranja tiene una y blanca entonces tendrá 5. Finalmente la tercera urna contiene 8 pelotas. La urna 3 contiene 8 pelotas y 3 de ellas son naranjas. Entonces decimos 8 o 3 naranjas y blancas serían 5. ¿Verdad? Esas son sus distribuciones. ¿Ok? Dice, si la pelota sacada es una blanca, entonces aquí ya está dando la condición. Esa es la condición final. Si la pelota sacada de manera aleatoria es una blanca, determinar la probabilidad de que haya sido sacada de la urna número 2. De esta. ¿Ok? Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer, al igual que en la probabilidad total, ha de ser armar nuestro árbol o nuestro diagrama de árbol. ¿Ok? Entonces vamos a tener el experimento y tenemos 3 urnas. Urna 1, urna 2 y urna 3. Cada urna, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga de una de estas? Bueno, acá simplemente es 1 sobre 3, 1 sobre 3 y también 1 sobre 3. ¿Ok? No tenemos más datos de eso, es una urna simplemente. Y acá ya tenemos que son las naranjas y las blancas. ¿Ok? Entonces acá dice, tenemos 10 naranjas, de las cuales 4 sobre 10 son naranjas y 6 sobre 10 son blancas. De la segunda vamos a sacar lo mismo. Tenemos que naranjas es 1 sobre ¿cuánto? Tenemos 1 más 5, 6, 1 sobre 6 y de la segunda es 5 sobre 6 blancas. Finalmente tenemos la urna 3, que también ha de tener sus datos. Tenemos que son naranjas 3 sobre 8 y 5 sobre 8. Perfecto, ya tenemos nuestro
árbol, nuestro diagrama de árbol. Ahora vamos a decir de que cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que sea una urna 2 dado que es una blanca. Esa es nuestro planteamiento, de que sea de la urna 2 dado que es una pelota blanca. Y para eso, ¿cómo hacemos esto? Entonces decimos, aquí habíamos dicho que vamos a tomar de que sea de la urna 2 por la probabilidad de que sea una blanca, una pelota blanca, dado que es sacado de la urna 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos acá? Y abajo tenemos la sumatoria de todas las blancas. Primero vamos a poner probabilidad de que sea de la urna 1 por la probabilidad probabilidad de que sea una blanca de la urna 1 más la probabilidad de que sea de la urna 2 por la probabilidad de que sea una blanca pero de la urna 2 más la probabilidad de que sea de la urna 3 por la probabilidad de que sea blanca de la urna 3. Okay. Entonces, esa es la fórmula que vamos a manejar, ¿sí? Tenemos, entonces, reemplazando todo esto, tendríamos de esta forma nuestro Nos tenemos que centrar en esta rama. Dice de la urna número 2. Entonces vamos por la urna número 2 y nos dice que es una blanca. Entonces vamos a buscar la rama blanca. Entonces tenemos lo siguiente. El primero, que va a ser la urna 2, sería 1/3 por este lado, que va a ser 5/6. 5/6. Todo eso en un cociente entre. Ahora vamos por estas ramas. La urna 1, pero que sea de la rama o que sea la pelota blanca. Nuevamente tomamos en cuenta la urna 2, pelota blanca. Y luego finalmente la urna 3, pelota blanca. Esos tenemos que tomar en cuenta para en la parte inferior de la división. Entonces, ¿qué decimos? 1/3, nuevamente acá se debe repetir 1/3 por, aquí tenemos 6/6 o 6/10 por 6/10 más 1/3 por 5/6 y más 1/3 por 5/8. ¿Ok? Eso nos da en la parte superior un 0,28 y en la parte inferior nos da un 0,69. Entonces 0,40. Entonces la probabilidad, esto se traduce en 40% como resultado, y tenemos que la probabilidad de habiendo sacado una pelota blanca
esta pertenezca a la urna 2 es del 40%. Si es que estamos un poco confundidos, es mejor siempre hacer el árbol, el diagrama de árbol primeramente, y ubicar en qué lado están los sucesos. Por ejemplo, acá tenemos en este lado el suceso A y acá tenemos los sucesos B para nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, teniendo el suceso B, que es una pelota blanca, vamos a encontrar de qué urna es, si es de la urna 2. De esa manera se aplica el teorema de Bayes para este problema. Acá tenemos otro ejercicio en el que también hemos de determinar nuestro árbol. Primeramente dice, una escuela primaria, el quinto grado tiene dos paralelos A y B. El paralelo A tiene 32 estudiantes, ya nos da una cantidad fija. El paralelo B tiene 28. Los maestros reportan las siguientes cifras. Del paralelo A hay 10 estudiantes con riesgo. Entonces vamos a tener acá. Primero tenemos paralelo A y paralelo B. De estos paralelos tenemos que hay 10 estudiantes en riesgo y el resto que serían 32 menos, bueno, el resto serían 22 estudiantes que no están en riesgo. Vamos a poner acá no riesgo. Este símbolo es el de negación o complemento. Y el segundo paralelo dice tiene 28 alumnos, de los cuales hay 5 en riesgo. 5 en riesgo y serían 23 que no están en riesgo. Si está en riesgo de perder el año. Si se selecciona un estudiante al azar del quinto grado, si está en riesgo de perder el año, acá tenemos de perder el año, está en riesgo, determinar la probabilidad de que pertenece al paralelo B. Entonces, primeramente, ya tenemos acá los datos preliminares. Ahora vamos a ir a armar nuestro árbol. Tenemos solamente en este caso dos paralelos. Sería paralelo A y paralelo B. ¿Cuál es la probabilidad de estos? Nada, la probabilidad de estos simplemente es la suma de estas dos cantidades. Tenemos 32 y 28. Eso sería 60. En el paralelo A tendría 32 sobre 60. En el paralelo B tendríamos 28 sobre 60. Esas son sus probabilidades. Vamos a ver ahora de los que están en riesgo y los que no están en riesgo. En el paralelo A tenemos de 32, tenemos 10 en riesgo, 10 sobre 32, y los que no están en riesgo serían 22 sobre 32. En cambio, en el paralelo B hemos de tener que los que están en riesgo son 5 de 28 y los que no están en riesgo son 23 de 28. Ok, ya tenemos nuestro árbol. Entonces vamos a ubicar primeramente los sucesos A y los sucesos B. Entonces, el suceso A, que en este caso sería los paralelos, y el suceso B, que en este caso serían los que están en riesgo de perder el año. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos que hemos escogido un estudiante y ese está en riesgo de perder el año, quiere decir que ya tenemos el dato del suceso B. Lo que nos falta es determinar la probabilidad de que pertenece al paralelo B.
Entonces estamos yendo en sentido inverso tal cual dice la definición. ¿Ok? Entonces vamos a obtener acá nuestra fórmula. Vamos a poner la probabilidad de A, la probabilidad de, en este caso, pertenezca al paralelo B, dado que es un estudiante que está en riesgo de perder el año. ¿Ok? Entonces, según nuestra fórmula, hemos de tener primeramente esto, que va a ser la probabilidad de que esté en el paralelo B, por la probabilidad de que esté reprobado o esté en riesgo, dado que está en el paralelo B. ¿Ok? Y acá hemos de tener lo siguiente, ¿sí? La probabilidad de que esté en el paralelo A por la probabilidad de que esté en riesgo y sea del paralelo A, más la probabilidad de que esté en el paralelo B por la probabilidad de que esté en riesgo y sea del paralelo B. Ok. Esa es nuestra fórmula. Ahora simplemente vamos a reemplazar los datos. Acá tenemos la probabilidad de que esté en el paralelo B. Vamos a determinar primeramente nuestra rama y es esta la rama que tenemos que seguir, ¿sí? La probabilidad que esté en el paralelo B y luego que esté en riesgo. Entonces seguimos por acá. La probabilidad que esté en el paralelo B es de un 28 sobre 60. Por la probabilidad de que esté en riesgo y sea del paralelo B, eso es este dato. La probabilidad de que esté en riesgo y sea del paralelo B. Todo esto entre, y acá vamos a reparar algo, todo eso entre la probabilidad del paralelo A, que es 32 sobre 60, por 10 sobre 32, que es la probabilidad de que esté en riesgo y sea del paralelo A, más la probabilidad 28 sobre 60 por 5 sobre 28. Esto nos ha de dar 0,08 entre 0,25. Y esto nos ha de dar 0,32. Eso quiere decir que la probabilidad de que pertenezca al paralelo B, siendo un alumno que está en riesgo, es igual al 32%. ¿Ok? Entonces, esa es la probabilidad usando el teorema de Bayes, porque acá nos da primeramente el evento que ya tenemos el riesgo de perder el daño. Eso quiere decir que estamos ya en el evento B o en el suceso B, y nos pide determinar la probabilidad de que pertenezca a un paralelo B, y en este caso es el suceso A. Cuando vamos de manera inversa a averiguar la probabilidad, es que utilizamos el teorema de Bayes y la fórmula se traduce en esto. Entonces tenemos que el teorema de Bayes calcula la probabilidad dada cierta condición anticipada de un suceso B. Bien, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en las siguientes entregas. Éxitos.